Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy, en Punto Género, vamos a seguir pensando qué se hace mal, por qué se llega tarde para prevenir los femicidios. Familiares y amigos de víctimas de violencia de género, además de militantes y referentes de organizaciones sociales y estudiantiles, marcharon frente a los tribunales de todo el país en repudio del femicidio de Úrsula Baillo. Otra vez, la violencia machista marca un punto de inflexión en la agenda social. Más de 300 mujeres y personalidades de la cultura y medios circularon una carta al presidente Alberto Fernández pidiendo que las políticas contra la violencia por razones de género sean un tema prioritario del gobierno y de las administraciones provinciales y municipales. En Punto Género, analizaremos la organización popular contra el femicidio y el rol del Estado. Bueno, y seguimos conmovidas por lo que es el femicidio de Úrsula Baillo, y en lo largo de la semana hemos ido contando otras muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. En lo que va del año, casi medio centenar de femicidios. ¿Y por qué se llega tarde? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué políticas públicas faltan? ¿Qué es lo que hace mal la justicia? ¿Por qué no se pueden coordinar las acciones? Para pensar un poco más, tratando de sacar algo de claridad, algo en limpio, estamos con una gran militante que trabaja en el territorio, que trabaja acompañando a mujeres en situación de violencia y sobre todo en situación de vulnerabilidad social. Y ella es Claudia La Negra Albornoz, que es parte del movimiento del feminismo villero de la Garganta Poderosa. ¿Cómo estás, Negra? Hola, Mariana, un gusto estar con vos esta noche. Gracias por acompañarnos. Quiero contar que con La Negra estuvimos este jueves en la Casa de Gobierno. Nos invitó el presidente Alberto Fernández a partir de una iniciativa que tuvieron Gloria Carrá, Julieta Díaz, Claudia Piñeiro, Paula De Luque, La Negra, Irina Hauser y yo, de armar un petitorio, un reclamo concreto de una serie de medidas que consideramos que son necesarias. Y frente a eso abrimos a juntar las firmas. Se juntaron más de 30.000 firmas en menos de 24 horas y con la invitación del presidente se la llevamos este jueves y quedó abierto ahí el diálogo. ¿Qué impresión, con qué te fuiste de esa reunión? Sí, en principio me parece superador que podamos sentarnos a hablar con el presidente. No es poca cosa que el feminismo villero, que las villeras, que las mujeres de los barrios populares estemos ahí sentadas, que podamos discutir política pública, que podamos desmenuzar el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, me parece sumamente importante. La sensación es de compromiso de parte del gobierno, que creo que eso quedó expresado, y de mucho más trabajo para nosotras, para el movimiento de mujeres, en función de conseguir, primero, algo que no le compete al gobierno nacional, sino que le compete a la justicia, al Poder Judicial, que es un lugar difícil, complejo, de entrar, en donde sabemos y entendemos que la justicia está agarrada del patriarcado, que es uno de los principales enemigos de las mujeres y las disidencias sexuales. Yo creo que, en resumen, fue importante discutir la emergencia, que el presidente diga, si yo declaro la emergencia ahora, ¿qué pasa algo más? O si yo reparto de otra manera el presupuesto, si reasigno partidas a los lugares más significativos y más sensibles, como es el acompañamiento y la asistencia a las víctimas de violencia machista, si se podría resolver. Me parece que son pasitos, rever la comunicación, pensar lo que es el Consejo Federal, por qué los gobernadores se tienen que sentar con el presidente y asumir compromisos para las provincias. Bueno, creo que hicimos cosas muy importantes y que también las comunicamos, las decimos, las contamos para que otras mujeres sepan realmente a qué fuimos. Creo que ahí uno de los temas que vos señalabas clave y que también lo resaltó el presidente en esta reunión es la responsabilidad de los gobiernos provinciales y locales, ¿no? Pero sobre todo provinciales en este reparto federal del país, donde las políticas, los dispositivos en cada territorio dependen de las provincias. Y dio un dato que nos llamó mucho la atención, lo dio la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que participó de la reunión junto con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, porque le planteamos en nuestro petitorio cómo es posible que no haya tobilleras para aplicar
y monitorear a los agresores, a quienes denuncian las mujeres en situación de violencia, y sean las mujeres las que necesiten el botón antipánico para dar el auxilio, que sabemos que se conecta con un 911, que por ahí nunca llega nadie a protegerlas, ¿no? Y nos dijo que la ministra de Seguridad, Marcela Lozardo, tiene muchas tobilleras y que las provincias no se lo piden. Así que ahora nos vamos a ocupar de que las provincias efectivamente pidan este instrumento, este dispositivo, que en todo caso va a pasar a las mujeres, va a sacar a las mujeres la responsabilidad esta de estar controlando, y que sea la justicia, la seguridad, las fuerzas de seguridad quienes monitoreen que si los agresores violan las perimetrales, ¿no? Que eso es algo que las violan y no pasa nada. Ahora, contame, Negra, ¿dónde trabajas vos territorialmente? Para quienes no te conozcan, el trabajo enorme que venís haciendo con toda la organización en el acompañamiento de las mujeres. Sí, yo vivo en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, una de las provincias más ricas de este país, en barrio Chalet, en el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, que es el cordón más empobrecido. En el 2003 fue inundado, mi casita desapareció junto a mi barrio abajo de 4,5 metros de agua. Ahí empezó una lucha larga sobre la justicia también, porque creíamos que había responsabilidades, que la justicia, después de 16 años de pelea, nos dio la razón, porque hay responsables políticos del gobierno de Reutemann. Reutemann se salvó, pero sí sus funcionarios fueron hallados culpables. De ahí empieza una lucha en donde yo me involucro mucho en la reconstrucción de lo que es mi barrio y mi ciudad. 150.000 santafesinos sufrimos la inundación, muy Lo dura. recuerdo perfectamente. Muy horroroso. Y ahí también aprendimos de organización. Aprendimos a que nadie se salva solo, ni sola, sino que reconstruir tu casa, tu barrio, tu hogar, tu olor, el olor de la casa, lleva mucho tiempo y es una construcción colectiva. Y de ahí el camino siempre fue en escalada o en acercamiento hacia el feminismo. Yo soy una mujer que nací donde vivo actualmente, 55 años en el mismo barrio. El barrio fue cambiando porque fuimos peleando por obra pública, aprendimos a pelear, ¿no? Aprendimos a luchar y a organizarnos. Después conocí una feminista académica, una gran amiga hoy, que me hizo ver cómo funcionaba también el barrio. El barrio funciona con punteros políticos. Nosotras éramos las que nos encargábamos de las ollas, del comedor, del merendero, y los varones salían a hacer política. Mientras nos ocupábamos de todas esas cosas, los varones hacían política. Y ahí dijimos, bueno, me parece que nosotras también estamos haciendo política, pero no se nos ve. Claro. Y ahí empezó un lindo aprendizaje, ¿no? Con mis vecinas, a entender que nosotras también hacíamos cosas muy, muy zarpadas, y vimos que nuestro día era enorme, que nuestras 24 horas eran más de 24, que hacíamos cosas en paralelo. Aprendimos también de interseccionalidad, aprendimos que mi color de piel también oprime, entendimos que la clase social invisibiliza. Por eso estamos tan agradecidas con Gloria, con Julieta y con ustedes, porque me parece que es una gran alianza entre las mujeres de los sectores populares y aquellas mujeres que han podido tener el privilegio de estudiar, de ser visibles. Que hagamos esa conjunción nos parece muy potente, ¿no? Porque nosotras sí conocemos el territorio porque vivimos ahí, y ustedes conocen de otras aristas del mundo de la política que a nosotras también nos hacen falta. Entonces, me parece que es una gran comunión que logramos en este grupo. Sí, que contemos un poco que surgió así espontáneamente, ¿no? Porque Julieta Díaz, la actriz, y Gloria Carrá, actriz y cantante, bueno, la indignación que nos atravesó a muchos en estos días, viendo los agujeros negros que presentaba el abordaje que había tenido, las denuncias, lo digo en plural, que había hecho Úrsula y su mamá, pidiendo desesperadamente alguna protección. Y frente a eso, esa indignación, empezaron Gloria y Julieta a llamarnos, ¿no? A las que tenía por ahí en sus contactos, con cierto conocimiento, y así surgió esta inquietud, ¿no? Bueno, hagamos algo, ya que tenemos la posibilidad, quienes por ahí estamos en los medios o quienes tienen mayor visibilidad pública desde sus carreras artísticas, ¿no? Aprovechar esa potencia, esa sinergia, y
y poder generar ese hecho político que creo que fue importante. Después veremos cómo seguimos, ¿no? Seguro. Y sería importante que nos contaras qué es lo que vos ves cuando acompañan a una mujer en el barrio, con qué se chocan en la burocracia estatal o en la falta de respuesta judicial para darle una protección efectiva. Sí, la ruta de la denuncia es una ruta muy compleja que lleva mucho tiempo. Decimos la ruta de la denuncia porque una mujer cuando es violentada, para denunciar este hecho, tiene que pasar o por una comisaría común, una comisaría de la mujer si la tiene, un centro de denuncia si es que está abierto, porque no están abiertos las 24 horas. Después de poder llegar, por eso nosotros las acompañamos. Tenemos casas de las mujeres y las disidencias en nuestros barrios, en muchos barrios de la Argentina, porque La Poderosa tiene muchas asambleas. Entonces, primero nos preparamos, ¿no? Entendemos a dónde hay que denunciar y acompañamos a esa mujer en esa situación. Y sabemos que son horas interminables en donde las mujeres también tienen que salir corriendo con sus hijos, con sus hijas, porque no lo pueden dejar en el hogar porque está el violento, tampoco lo pueden dejar porque no tienen con quién las cuide. Y después lo que se ve en el barrio empobrecido, en los sectores populares, es que el núcleo vital de esa mujer está en el mismo barrio, o sea, tiene familia, tiene amigas y amigos, no puede escapar de esa situación. No es que está el violento acá y yo me puedo ir a la casa de una amiga que vive, qué sé yo, en otro barrio. No, claro, está todo ahí. Sus redes, sus vínculos están ahí. Y el violento está ahí. También tiene sus redes familiares, claro, y vinculares y de amistades. Entonces, bueno, el recorrido es llegar a una comisaría o llegar a la comisaría de la mujer, vemos qué tenemos más cerca. Ahora las comisarías de las mujeres están un poco más especializadas y sobre todo tienen un mejor trato, ¿no? Una comisaría común directamente es muy difícil entrar y que te atiendan como corresponde, porque siempre la mujer violentada es la sospechada, digamos, algo habrás hecho, y esa cultura todavía está en muchos agentes de la policía, aunque han tenido capacitaciones y demás. Muchos siguen estando, varones y mujeres inclusive, de las fuerzas de seguridad. Bueno, después de eso hay que llegar hasta el Tribunal de Familia, que es uno de los peores lugares. Primero porque te dejan esperando, aunque hay fiscalías ahora que están especializadas. También te dicen, hay cartelitos que dicen esperá porque ya volvemos. No te dejan que entres con la mujer violentada. O sea, nosotros, la misma ley te permite, la 485, te permite que vos puedas llevar a alguien que te acompañe. Sí. Si la mujer dice, sí, quiero que me acompañe, bueno, en la fiscalía te dicen, no, espera afuera. Y vos le decís, no, y yo llevo, ahí lo tengo en mi mochila, que es como la Biblia en El Exorcista, ¿no? Ponés la ley y decís, no, pero vos leíste la ley, claro, vos sos parte de la justicia, ¿no lees la ley? Bueno, y ahí empieza un derrotero que es realmente frustrante, doloroso. Para nosotras que acompañamos, imagínate para esa mujer violentada que está buscando un poco de protección del Estado. Y ahí pasa que te dicen, bueno, ahora te hacemos una medida de distancia, de protección. Se va la voz a la comisaría para que lo notifiquen al violento. O sea, la propia mujer tiene que ir a la comisaría de su barrio, en donde también vive el violento, a llevar eso para que se lo den al violento para que se vaya. Y dice, qué sé yo, 300 metros, no se pueden acercar a 300 metros. Yo discuto siempre que la ley se cumple cuando la tenés introyectada. O sea, tenés que tener una representación social de la ley. Pero también sabemos que vivimos en un país de impunidad. Esa impunidad también se va pegando en esa introyección de la ley. ¿Qué pasa si yo no cumplo la ley? No pasa nada. Claro, yo creo que un poco eso quedó en evidencia con el caso de Úrsula, ¿no? Porque fue una vez, fue 2 veces, fue 3 veces, no pasó nada. El mensaje que se transmite a su agresor, en este caso era un agente de la policía, con ese agravante, ¿no? Que tenía, después supimos, denuncias anteriores, que de hecho fue condenado esta semana a 4 años de prisión por un hecho anterior que había tenido. O sea, uno dice, todo lo mal que se podía hacer se hizo. Pero el mensaje es la impunidad, ¿no? Que no hay un castigo frente a eso. Ahora, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos esta realidad? Yo creo que, primero, algo que decía el presidente, que no es un descubrimiento maravilloso, sino que ya lo sabemos, que es cultural, ¿no? El machismo, el patriarcado es cultural, está arraigado hace siglos,
no es de ahora, ni de una gestión presidencial, ni de la anterior. No, está arraigado hace mucho tiempo. Es cultural. Tenemos una gran herramienta que es la ESI. La educación sexual integral, ¿no? Que tampoco se está... 16 años cumplió la ley. Ahí un poco yo me preguntaba esta semana, ¿no se quiere o no se puede aplicar o cambiar este escenario, ¿no? Porque 16 años de una ley y no hubo voluntad política de que efectivamente, con las distintas gestiones gubernamentales en las provincias, porque esto depende de cada provincia, Claro. porque es educación, no se quiere o no se quiere o no se puede prevenir, ¿no? Claro, y vos decís, che, ¿será así como la panacea la ESI? Y si realmente se empieza a ejecutar, es como desarmar los roles, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? ¿No? El varón protector, proveedor, la mujer desprotegida, inválida, débil. Eso no es así, no pasa más. Y esos roles todavía quedaron instalados en esta sociedad y eso hay que desarmarlo. Primero, un cambio cultural, ¿no? Pero un trabajo que tiene que ser articulado también desde el Estado, Exacto. con campañas, ¿no? Con campañas de comunicación. Yo decía, bueno, tanto nos enseñaron a usar barbijo, el distanciamiento social, lavarse las manos en pocos meses, en pocas semanas, a principios del año pasado, cuando apareció la pandemia por coronavirus. ¿Por qué no poner toda esa energía, esos recursos también frente a un problema que conmociona tanto a la sociedad como el que estamos viviendo hoy frente a la violencia machista y su expresión más extrema, los femicidios? ¿Qué más? A ver, 2 medidas más. Bueno, esa es fundamental que tiene que ver con el cambio cultural. Después, siempre las feministas cuando hablamos de recursos, hablamos de dinero, no se puede hacer ni campañas, ni acompañamientos, si no hay recursos económicos que estén focalizados, priorizando. Como vos decís, ¿no? Estas campañas, ¿cómo aprendimos tan rápido lo que pasaba con el COVID? Porque se moría gente. ¿Por qué no aprendemos rápido a proteger a las mujeres si se mueren mujeres? ¿Por qué no somos prioridad? Y eso también es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo. Entonces, es ESI, es recursos donde corresponden con equipos especializados. O sea, hay algo que tampoco está puesto en práctica que tiene que ver con el asesoramiento legal. Hay mujeres que no entienden ni cuáles son sus derechos, no los pueden hacer valer porque no tienen acceso a ellos, ni tampoco tienen un asesoramiento legal y un acompañamiento legal en estas situaciones. Siempre están librados solo a que se defienda como pueda y en la compañía de quien tenga, digamos. Sí, la necesidad urgente, ¿no?, de patrocinio jurídico gratuito, que hay una ley del año 2015 votada por el Congreso que creó un programa y que, bueno, hacía los tumbos, se implementó durante el macrismo muy mínimamente y que ahora la ministra de Mujeres prometió que en abril se va a poner en marcha en todo el país. Esperemos que llegue efectivamente equipos interdisciplinarios para hacer este acompañamiento jurídico. Muchas gracias, Negra. No, gracias Obviamente a vos, el tiempo infinito. no es suficiente para hablar de un tema tan complejo y que demanda de respuestas integrales, pero es importante mantenerlo en agenda, ¿no? No nos olvidamos. Totalmente, no nos olvidamos y vamos a seguir luchando hasta que justamente el patriarcado termine de caer. Termine de caer. Muchas gracias. Y bueno, nosotras y nosotros nos vamos a ver el resumen de noticias de la semana. La directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de acuerdo con la revista Time. El listado destaca 100 figuras que la publicación considera claves para dar forma al futuro de los negocios, el entretenimiento, los deportes, la política, la salud, la ciencia y los activismos en todo el mundo. D'Alessandro, doctora en Economía por la UBA, está decidida a suavizar el golpe que la pandemia significó para los puestos de trabajo, cuya pérdida afecta con más fuerza a las mujeres que a los varones. Un trabajo articulado entre nación, provincias, comunas, poderes judiciales y policía para lograr sistemas unificados de denuncias y acciones ante situaciones de riesgo por violencia de género. Es el principal objetivo del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. La creación del Consejo fue anunciada por el presidente Alberto Fernández. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Cultura, Tristan Bauer, anunciaron el lanzamiento del Premio Adquisición de Artes Visuales 8M Despatriarcalizar el Patrimonio, que entregará 8 premios de 500.000 pesos. En esta ocasión, los varones heterosexuales que se dediquen a las bellas artes deberán resignar sus oportunidades. Solo podrán concursar artistas mujeres, lesbianas, gays, trans y travestis.
Menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son mujeres. Un porcentaje que además está peor pagado por sus investigaciones y que no avanza tanto en sus carreras en comparación con los hombres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este 14 de febrero inauguraron el espacio de reflexión para generar un debate público, el cuarto de Lucía, Arte contra la Violencia Femicida. Hace referencia a Lucía Pérez, quien fuera dejada sin vida en un centro de salud por vendedores de drogas. La reproducción de su cuarto representa la ausencia presente y el dolor familiar. Y esta semana comenzaron las clases en la ciudad de Buenos Aires, en el nivel inicial, en la primaria y en otras 3 jurisdicciones del país. Y claro, es empezar las clases en un contexto distinto, con pandemia. Y aprendimos rápidamente algunos vocabularios, ¿no? Esta idea de las burbujas, los grados por burbujas, pero para conocer un poco mejor de cómo está funcionando, porque sabemos que no es fácil el contexto, depende de la infraestructura de cada lugar, de cada una de las escuelas, no todas son iguales, la conectividad que tienen los chicos cuando no van a clases presenciales. Estamos en comunicación con una docente de la Ciudad de Buenos Aires, con Anabela Chiponere, que es docente de la Escuela 15 de Parque Chacabuco, maestra de primer grado. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana. Bueno, muchas gracias por atendernos. Contanos cómo te fue en tu primera semana en este contexto de clases presenciales en pandemia. Bueno, mi primera semana con clases en pandemia, en realidad con clases no, con presencialidad. Claro, sí, dije. Dije con clases presenciales, ¿eh? Porque muchas veces se desprestigia la labor que tuvimos los docentes durante todo el año pasado. Para nada. Por eso me gusta. Para nada. Y quienes tenemos hijos, además sabemos que nuestros hijos y nuestras hijas estuvieron con clases y con un esfuerzo enorme que hizo toda la comunidad educativa para sostener la escolaridad de una forma que cambió radicalmente de un día para el otro. Así que desde ya ese esfuerzo reconocido. Sí, y nosotros los docentes, los y las docentes de la ciudad, nos encontramos en una disyuntiva. La escuela es un espacio que nosotros queremos habitar, deseamos habitar. Es el espacio que nosotros conocemos y nuestros alumnos también lo conocen. Pero en este caso, el volver a estas aulas muchas veces se torna inseguro para nosotros y para ellos. El retorno a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires se vio dificultado por un montón de inconvenientes, ya sea porque al día de hoy, que hace 10 días que los docentes ya vamos a la escuela, la presencialidad para los docentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzó el 8 de febrero. Al día de hoy ya tenemos más de 55 casos COVID confirmados de docentes, de las y los docentes de la ciudad. Además tenemos que en 10 establecimientos educativos de la ciudad no se pudieron empezar las clases el lunes, como sí empezaron muchos chicos, ya sea por infraestructura, por falta de agua en los establecimientos o porque había muchos docentes aislados por el tema de COVID. Los chicos volvieron a la escuela, pero en la mayoría de las ocasiones los chicos se les presenta esta dificultad, la dificultad para respirar, para la oxigenación y para poder hablar. Por el barbijo. Pasa a los dos. Por el barbijo. Exactamente, los docentes usamos barbijo y usamos una mascarilla. Uh-huh. Imagínate que nosotros tenemos que estar a 1,5 metros de cada uno de nuestros estudiantes. En mi caso puntual, tengo 15 estudiantes por el turno mañana y 15 estudiantes por el turno tarde. Trabajo en una escuela jornada completa. Se dividió el grupo en 2 burbujas distintas, ¿sí? Tendría que estar a más de 10 metros del último chico para poder realizar una fila para poder trasladar a ese grado, ¿sí? Y esto hace que yo tenga que gritar y forzar la voz un montón. Y que además los chicos que me conocen, que recién me están conociendo, conozcan a una persona que está gritando. Es angustiante para ellos, sobre todo porque no se puede tocar. Nosotros trabajamos con el cuerpo, trabajamos con el contacto físico. Nuestros alumnos tienen que poder respirar, ¿sí? Por eso
Notamos, y además también, por ejemplo, quedan exceptuados en esta presencialidad los alumnos que tienen riesgo, ¿sí? Claro. Quedan exceptuados de esta Te hago una pregunta, Anabela, con el panorama que vos nos marcás, nos señalás, con muchas dificultades, ¿pensás que es posible sostener esta presencialidad? El tema no es presencialidad sí o presencialidad no. No es binario, por decirlo de alguna manera. Nosotros queremos sostener la presencialidad, pero una presencialidad que sea cuidada, ¿sí? Queremos la bimodalidad para todos nuestros estudiantes. Tenemos cursos donde, bueno, hay alumnos que tienen riesgo y en estos alumnos que tienen riesgo no pueden conocer a sus compañeros, porque sus compañeros están habitando el espacio escuela, ¿sí? Y no están habitando la virtualidad. Entonces, entre sus propios compañeros no se pueden conocer. No está previsto las dos modalidades para que se superpongan o que en un momento sea presencial y en otro momento virtual. No, porque justamente, por ejemplo, en mi caso, te reitero, soy maestra de 30 alumnos, 15 por la mañana, 15 por la tarde, entonces ya estoy dando las clases el tiempo que estoy en la escuela, ¿sí? Se cubre todo mi tiempo de escuela, se cubre dando clases. Y bueno, no tendría otro espacio para poder brindar estas clases virtuales. Además, no nos olvidemos que la conexión en muchas de las escuelas no es la suficiente. Y además tampoco nos olvidemos de que nuestros alumnos en muchos casos no tienen esta conexión a Internet, que se las tendría que proveer el Estado. Y esto genera una gran desigualdad, ¿sí? Porque los chicos que tienen la posibilidad de poder conectarse o de poder ir a la presencialidad sí tienen clases. Estos chicos que no tienen acceso a la conectividad o tienen no tienen la presencialidad todos los días, se quedan sin clases. Las escuelas, quiero como aclarar esto, las escuelas, cada institución tuvo que organizar y se puso a cargo de la responsabilidad a los directivos y a los equipos de supervisión cómo se llevaba a cabo esta presencialidad. No todos los chicos van todos los días a la escuela ni todas las horas, porque esto depende de la infraestructura del colegio, de la cantidad de alumnados y de la disposición de docentes que tenga este establecimiento. Además, por ejemplo, hablamos de burbuja. ¿Cuál sería un concepto de burbuja que tenemos? Bueno, 10 personas que transitan ese tiempo ahí y esas son las 10 personas. Bueno, entonces yo ya tengo 2 burbujas a cargo mío. Entonces, si en el caso de que yo tuviera que aislarme, no solo se quedan 15 chicos sin educación, sino que se quedan 30 chicos sin educación. Y no está previsto, aislar, Anabela, no está previsto, supongo que sí que habrá previsto algún reemplazo en caso de que alguna docente o algún docente se contagie de COVID, ¿no? Sí, lo que pasa es que tendríamos que aislar a esos alumnos que tuvieron contacto estrecho con esa docente. Uh-huh. Bueno, la verdad que es como, yo lo veo como un gran jeroglífico, ¿no? La posibilidad de armar de qué forma se sostiene en este contexto, que todavía el proceso de vacunación viene lento, lo sabemos, pero está también la demanda de parte de padres, madres, ¿no? de alumnas y alumnos también, de poder concurrir a las escuelas. ¿Cómo se compatibiliza el transporte? Ahora cuando se sumen otros grados también y pronto en la provincia de Buenos Aires también se pongan en marcha las clases, este ciclo lectivo. Creo que es un gran desafío que se plantea porque no creo que haya una sola respuesta frente a los recursos que sabemos que son limitados y las desigualdades, sobre todo, que atraviesan hoy a alumnas y alumnos y al sistema escolar en la Argentina. Te agradecemos mucho, Anabela, por esta comunicación. De nada. Te quiero agregar una cosita que nos pasa a las y los docentes de la ciudad. Tenemos solamente 3 centros de testeos. De los 3 centros de testeo, solo uno funciona en horario que no es el de la escuela. Y los otros 2 funcionan de 9 a 15. O sea que si nosotros no tuviéramos la necesidad como docentes de irnos a testear, no lo podemos hacer. Solamente tenemos que ir a un centro que está en la rural, que no está ni siquiera en nuestras comunas. Entonces solicitamos y queremos poner nuestra voz en que podamos tener centros de testeo en todas las comunas. Claro, desde Por eso ya. también se nos facilitaría.
Sí, sin duda, porque no, sin duda que es un tema clave ese, la posibilidad de un acceso fácil, ¿no? Y sobre todo el horario en el que puedan ir a testearse. Muchísimas gracias, Anabela, por traernos este panorama y bueno, un poco la idea es tratar de entender de qué forma se puede, en todo caso, sostener esta presencialidad escolar en este año tan complicado que todavía por algunos meses más y uno no sabe cuánto más hasta que la vacunación llegue efectivamente a toda la población. Muchas gracias. No, de nada, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotras y nosotros ya al borde del límite. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 en Punto Género. Chau, buena semana.